nombre es Jesús de Nazaret. Yo nací en un establo rodeado de animales en Belén. Una estrella guió a unos pastores hacia donde yo nací. Mi madre se llama María. Ella fue visitada por un ángel llamado Gabriel que le anunció que iba a ser la madre del Hijo de Dios y que debía nombrarme Jesús. Ella se casó con un carpintero llamado José que me crió como su propio hijo. Mi padre me mandó al mundo para enseñar su palabra y desde pequeño anduve en lugares donde me siguieron unos hombres que luego serían llamados como mis discípulos. Yo sané a heridos, sané la ceguera y resucité a muertos. Uno de mis discípulos me traicionó y un grupo de hombres que no aceptaban que yo era el Hijo de Dios me acusaron de ser un falso profeta. Me encarcelaron y me enjuiciaron. Poncio Pilato le dio a elegir al pueblo si condenar a un ladrón o a mí. El pueblo eligió liberar al ladrón y crucificarme a mí. Al tercer día de mi muerte resucité y ascendí a los cielos junto a mi Padre. Según un libro antiguo llamado la Biblia, yo soy el Salvador y el Hijo del Señor. Yo vine acá para dar su palabra y me sacrifiqué porque yo los amo. Perdoné sus pecados, sané y alimenté a los enfermos y supliqué a mi Padre que perdonara a su pueblo. Según la historia, nací donde actualmente es Palestina, entre los años 7 y 4 a.C., durante el reinado de Herodes el Grande. Cuando cumplí 30 años, abandoné Nazaret y fui al río Jordán, donde me bauticé gracias a Juan el Bautista. Regresé a Galilea y prediqué. Y finalmente fui a Jerusalén y entré triunfalmente como todo un Mesías. Mis enseñanzas no le gustaron a un grupo de sacerdotes judíos, por lo que solicitaron una condena de muerte por decir que yo era el Mesías, por lo que el procurador romano Poncio Pilato aceptó esa solicitud. Se había convertido en la religión exclusiva proveniente del Imperio Romano gracias a un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. Gracias a ese decreto había unido las raíces judeo o cristiánicas del continente europeo con la cultura greo-romana. Después de la muerte de Cristo, Pablo de Tarso había tenido el derecho o el papel de tener el predicamento en poniendo contacto a diversos grupos cristianos del Oriente Próximo. El carácter misionero de él y otras figuras de cristianismo primitivo había influido de forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo. Buenos días, soy Valentino Nara del segundo año secundario. Y como pueden observar, yo estoy personificando a Francisco Pizarro para poder explicarles la propagación del cristianismo en América. Años después del descubrimiento de América, en 1524 se funda la Nueva España, cuando el Imperio Mexicano de Tenochtitlán cayó, siendo este el primer gran paso importante en la invasión española. Después fueron bajando hasta América del Sur, donde tristemente encontraron y derrotaron a los incas. Los españoles, para poder controlar mejor a los indígenas, decidieron que tienen que tener algo en común, lo cual sería la religión. Para eso le iban a enseñar la religión católica a los hijos de la nobleza incaica, para que ellos le enseñen la religión al pueblo. La iglesia, al ver que los españoles no ayudaban a los indios, sino abusaban de ellos, los usaban solo como mano de obra forzada, se empezó a poner este trato, siendo San Bartolomé de las Casas el primer protector de los indígenas, explicándole al rey que los indígenas no eran animales, sino que eran seres humanos y tenían alma, como ellos, solo que ellos no conocían a Cristo. Después de tiempo, los evangelizas aprendieron las lenguas incaicas para poder conversar y enseñarles el catolicismo, lo cual hizo que aprendieran de la cultura y tradiciones.
Gracias a ello, tenemos el conocimiento del mundo prehispánico. Al ser un proceso tan complicado, los evangelistas decidieron usar el sincretismo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el sincretismo? Es mantener las creencias indígenas, pero con un enfoque católico. Un ejemplo es que a los indígenas les expliquen que el sol es Jesucristo y la Pachamama es la Virgen María. En Perú existen aproximadamente 25 millones de cristianos y en el mundo aproximadamente 2.400 millones. Gracias. Bueno, mi opinión con respecto a la conquista de Francisco Pizarro es que las religiones no deberían imponerse, sino que cada persona o población debe aceptarla libremente. Lamentablemente, en esos tiempos de conquista, las formas de pensar eran distintas. Eran tiempos en los cuales las ideas se imponían por la fuerza. Y era normal que los reinos poderosos impongan su cultura, costumbres, creencias y religión a los pueblos conquistados. En esas épocas no existía la tolerancia que existe en nuestros días. Para los descendientes de los incas habrá sido más fácil adaptarse a la religión católica, pero para los conquistados debe haber sido muy duro abandonar su religión. Si bien lo que dice mi compañera es cierto, y con ello la historia nos muestra que la religión que a día de hoy es la principal en nuestro país llegó a nosotros con sangre y fuego. Esto no quiere decir que la misma sea mala para nosotros, puesto que nos trae un camino de salvación espiritual, que antes se encontraba relegado a dioses terroríficos. Hoy es diferente, nuestra religión es amable, nos comprende y nos perdona. Históricamente o bíblicamente, la religión es muy interesante, así que gracias.